Pleno ordinario del mes de junio, un pleno adelantado por aquello de que dentro de 2 días comienzan las fiestas en Torrejón, y un pleno marcado por un asunto del que vamos a hablar un poco más adelante, porque hay otros temas que también han salido a lo largo de la mañana. Por ejemplo, y es importante, Soto de Henares. Hoy se aprobaban los primeros trámites de lo que parece va a ser la construcción del nuevo centro cultural. Sí, efectivamente, pues había un edificio que iba a ser destinado para el Centro Cultural del Soto, pero lamentablemente ya no va a poder ser ocupado por un centro cultural porque la universidad, lo ha demandado la Universidad de Alcalá de Henares para albergar allí el campus universitario. Por consiguiente, van a otro edificio que hay ahí, le han pasado edificabilidad, porque era mucho más pequeño este otro centro cultural, y los vecinos habían quejado de que ahí no podían caber todas las actividades de todas las asociaciones que pensaban estar en ese centro cultural. Así que en principio parece una buena idea, pero nosotros nos hemos abstenido. En primer lugar, porque no vamos a avalar todos estos cambios de timón que ha habido. Nosotros siempre hemos dicho que estábamos muy a favor de que llegara la Universidad de Alcalá de Henares a Torrejón, que estábamos muy a favor de que estuviera en la Casa Grande. Resulta que ahora, después de que ellos han anunciado a bombo y platillo que habían comprado la Casa Grande para que estuviera en la Universidad de Alcalá de Henares, resulta que no, que nos lo hemos gastado en balde esa compra, porque la Universidad de Alcalá de Henares no quiere estar allí. Tú anuncias cosas, pero no hablas con la universidad para saber si lo quiere o no lo quiere, y ahora pues va a utilizar el edificio que había en el centro cultural. Entonces nosotros no avalamos esa política de improvisaciones continuas. Y por otro lado, es que como ya nos la han colado muchas veces, como ya nos han dicho una cosa y luego resulta que era otra, pues tampoco nos terminábamos de fiar de que efectivamente fuera para el uso que ellos nos habían dicho que se iba a ejercer, y por consiguiente pues nos hemos abstenido de una manera prudencial hasta ver qué pasa finalmente. Seguimos en Soto de Henares y seguimos con universidades. Más Madrid llevaba la situación de la UCAM, pero no de la universidad, no de la sede del Camino Real, sino el otro edificio donde se va a impartir FP y que hasta ahora era el centro de excelencia. Justo una vez que la UCAM compra el edificio del Camino Real, poquitos meses después nos enteramos de que hay un acuerdo al que ha llegado con el equipo de gobierno, un acuerdo de negociación sin publicidad, de manera totalmente opaca, para ceder uno de nuestros edificios históricos desde el 2005, uno de nuestros edificios históricos que allí albergaba los cursos de formación para desempleados, y ahora esos cursos no sabemos dónde se van a trasladar, pero ese edificio que está valorado en más de 3 millones o cerca de 3 millones de euros, que es un edificio con 2.000 y pico metros cuadrados, que es un edificio que ya tienen formadas las aulas y demás, pues se lo han cedido a la UCAM, a la fundación de la UCAM, para que haga un FP privado, que va a costar cerca de 3.000 euros al año a cada estudiante. En Torrejón, que nosotros demandábamos una formación profesional pública, nos encontramos con esto que han negociado a la par que la Universidad de la UCAM, donde se le ha cedido por un canon irrisorio y donde no sabemos, durante 75 años, ojo, cuidado, o sea, es que nos han hipotecado a todos los torrejoneros a ceder un edificio durante 75 años, a la UCAM, a la Universidad Católica de Murcia. Y no solamente ya los costes, que a lo mejor con las becas cayetanas que da Ayuso va a costar mucho menos, sino que las becas, que en teoría se van a favorecer a torrejoneros y que en teoría este canon, pero el 30% de este canon va a ir destinado a becas, las va a determinar la UCAM, porque las becas se rigen en función de lo que aparezca en el proyecto educativo del centro, que es el documento que habla de la filosofía de la universidad. ¿Y qué quieras que te diga? Pero claro, con un socio fundador que hace declaraciones LGTBI-fóbicas, que hace declaraciones antivacunas,
que dicen que es que los microchips y tal dentro de las vacunas que nos están insertando a todos, con un socio fundador, con una universidad que haya sido denunciada por otros chanchullos económicos en otras ciudades, que hay un montón de noticias donde se dice que explota a sus trabajadores. Este tipo de universidad, este tipo de valores, las becas, las va a regir la UCAM. Pues desde luego nosotros hemos pedido que eso no se haga. En primer lugar, queríamos que el centro se utilizara para una formación profesional pública, con módulos, pero públicos, que no les cuesten a los ciudadanos. No que hagan ahí un acuerdo entre amigotes, un acuerdo en el que le cedan un edificio. No, tú compras aquí el Camino Real y además esto de regalo. Un 2 por 1. Seguimos en Soto de Henares con, los alumnos que lleguen a la UCAM y a la UH tendrán que alojarse en algún sitio. Por eso el edificio de apartahoteles que llevaba a Más Madrid a plantear un asunto como es el de la vivienda turística en Torrejón. Según explican y según cuenta el INE, Torrejón es la sexta ciudad de Madrid con más viviendas de uso turístico. Sí, no, somos muy conscientes, pero es que somos la sexta ciudad con más viviendas de uso turístico en toda la Comunidad de Madrid. Y eso habría que empezar a tomarlo en cuenta. Nosotros pedíamos que se regulara, que hubiera una ordenanza que se regulara, que hubiera un control de un censo de cuántas viviendas de uso turístico tenemos en la ciudad. Y sin embargo, el equipo de gobierno lo que se le ha ocurrido decir es que eso básicamente no existe. O sea, han escondido la cabeza como cual avestruz y han dicho, no, aquí no pasa, porque como nosotros no lo tenemos permitido, como no aparece en el PGOU, pues aquí no pasa. No, hombre, es que hay otras cosas que no se permiten y pasan. Entonces, para que no pase, para legislar. Para que no pase, hace una ordenanza. Para que no pase, hace un control. Pero han pasado absolutamente de ello. ¿Y por qué pasan de este asunto? ¿Porque no tienen medios o por qué? ¿Por qué pasan de este asunto? Porque en realidad está acorde con sus intereses políticos. Porque en realidad forma parte de su ideología. Esta ideología liberal en la que da exactamente igual. Y entonces ahí me hablan de, cada vez que hablo de este tema, dicen, no, es que ustedes quieren regular los alquileres, ustedes quieren regular la vivienda como si se tratara de comunismo. Pero no, señores, lo que nosotros no queremos es expulsar a los jóvenes de nuestra ciudad porque no se pueden permitir una vivienda o un alquiler. Lo que nosotros queremos es que la gente que vive de alquiler en los pisos pueda vivir a gusto y no que les suban el alquiler cada año. Porque al final, alquilar viviendas por habitaciones, como si fueran apartamentos, al final eso tiene un coste. Y tiene un coste vecinal y tiene un coste de convivencia, aparte del coste económico. Y eso se tiene que regular. Porque este señor que habla mucho de que a mí no me gustan los hoteles, pues oiga, lo que no me parece bien es que los hoteles paguen sus impuestos y las otras viviendas no. Habrá que regularlo, digo yo. Y eso es lo que hemos propuesto en esta moción. Pero lamentablemente han salido sacando pecho de su gestión en la vivienda como si no tuvieran lo de las 150 viviendas en alquiler que todavía no están construidas, como si no hubieran quebrado la empresa municipal de la vivienda y suelo, como si no le hubieran cedido a un fondo de inversión para que construya ahí 441 apartahoteles, a un fondo de inversión, que es que no estamos hablando aquí de una empresa, de un pequeño trabajador que paga sus impuestos honradamente, no, un fondo de inversión. O sea, es que estás cediendo nuestro patrimonio, me estás vendiendo nuestro patrimonio, ni siquiera el mejor postor, estás mal vendiendo nuestro patrimonio. Seguimos. La moción sobre el barrio del Rosario tenía una batería de medidas y el gobierno local intentaba desactivarlas con un anuncio. Valeriano Díaz afirmaba que se le va a ceder inmediatamente un local a la asociación de vecinos. Pues mira, me parece muy bien porque así la asociación de vecinos se puede reunir para seguir trabajando por su barrio, porque lo que la moción especificaba, que era una serie de demandas de la asociación de vecinos, esas no las han arreglado.
en la enmienda a la totalidad decía, instamos al gobierno local, nos instamos a nosotros mismos, porque se ve que necesitamos un documento que diga que nos instamos, no son capaces de instarse ellos solos, nos instamos a nosotros mismos a seguir trabajando por el barrio según los acuerdos. Han repetido el mismo acuerdo de hace 7 años. El mismo acuerdo, el de nos instamos a seguir trabajando por el barrio y a hacer mejoras en el barrio, ya lo tenían desde hace 7 años. Y vuelven a repetir la misma frase, una enmienda a la totalidad de una frase, año tras año, año tras año. Pues hombre, mucho. O sea, ¿por qué no has soterrado los cubos de basura? O sea, los contenedores de residuos. ¿Por qué no has... ¿Qué pasa con el alumbrado? ¿Por qué no mejoras los jardines? ¿Qué es lo que está pasando con el aparcamiento? Especialmente cuando es un tema muy preocupante en las mágicas navidades, en las fiestas populares. O sea, es que el barrio está demandando una serie de medidas que eran muy concretas, a las cuales no se les ha dado solución. Han dicho pues que sí, que se han reunido con los vecinos, y el señor Díaz me dijo en la comisión informativa que el año que viene soterrarían los contenedores. Pero en el pleno de hoy ha sacado pecho y ha empezado a sacar fotos de contenedores soterrados. Porque claro, es que de eso nadie te está diciendo nada. Te están diciendo los que no. Te están sacando fotos de las ratas. Te están sacando fotos de las alcantarillas. No, hombre, obviamente seamos serios. Vamos con el tema estrella. Se preveía que se iba a liar y al final no ha sido tanto, quizá porque el gobierno local tampoco ha intervenido tanto, pero sí ha habido cierta polémica en este asunto. El PSOE pedía 2 comisiones de investigación, una para analizar las oposiciones a policía y otra para los contratos, o sea, las adjudicaciones de las cafeterías de Parque Europa. Nosotros hemos pedido comisiones de investigaciones en general. Cuando lo del tema de Apsitálicos y tal, votaron que no y al final se han tenido que retractar. Ayer el alcalde dijo que no le constaba, como Cospedal y Aguirre, a quien le acaban de dar una medalla, y que no les constaba, pero luego se tuvieron que retractar. Así que esperemos que el sobrino del alcalde no, esperemos que el alcalde no tenga que retractarse de sus palabras, porque lo que tenemos ahora es que vamos denuncia tras denuncia. Es que en vez de ser la ciudad de moda, somos la ciudad de los escándalos. Y esa es la verdad. Y el último, con el tema de José Luis Navarro y de los bares del Parque Europa, que es Vox Populi, que es algo que se conoce todo el mundo. No es una cosa que esté denunciando la oposición, no es una cosa que esté diciendo el gobierno, es una denuncia que ha hecho Manos Limpias, es una denuncia que se ha hecho desde los trabajadores. Entonces, se ha archivado una, ciertamente, provisionalmente, pero ahora sigue su curso. Y todavía dice que no le consta. Pero es que no es este el caso, es que no es solamente esto, es el tema del tongo en las oposiciones de policía local. Y esto es un asunto muy grave, porque si es verdad que se confirma que ha habido un tongo en las oposiciones de policía local, como denuncian los opositores, que no soy ni no más Madrid, sino los opositores que se han visto afectados, que llevan un año estudiando para las oposiciones y luego resulta que se enteran de que hay un tongo. Pues es muy preocupante, porque es que esos puestos específicos no son puestos cualquiera, son unos puestos de una serie de responsabilidades, son puestos de seguridad y hay gente que va a tener que deber un favor, y a mí eso me parece muy preocupante. Pero bueno, pero es que no es el caso de las oposiciones a la policía local, es que es lo de Apsitálicos y tal que te decía algo. O sea, los puestos más importantes del ayuntamiento, los que te firman las cosas, los que te avalan las políticas, los que necesitas necesariamente para que un gobierno pueda hacer cosas, esos puestos los han denunciado el colegio. O sea, es que el colegio de funcionariado lo ha denunciado diciendo que los procedimientos que estaban siguiendo eran ilegales. Y a nosotros nos dijeron que no, y de nosotros se reían, y a nosotros nos votaron que no. Y 3 días después, si te he visto no me acuerdo, 3 días después se retractan del asunto. Claro, que no querías llegar a los tribunales porque sabías que ibas a perder, si eso se lo dije yo.
al portavoz del Partido Popular. Cuidado, que vas a ir a los tribunales y sabes que vas a perder. Entonces se retractan. Pero es que no es este, es que es otro un montón, y el informe del control financiero es que habla de un montón de cosas más, es que son puestos y puestos y puestos, y es algo que se sabe Vox Populi, o sea, es algo que lo cuenta todo el mundo sin ningún tipo de problema. Y nosotros estamos hablando ahora de corrupción y demás en todo el panorama nacional. Vamos a ocuparnos de lo que tenemos en casa, vamos a ocuparnos de lo que tenemos aquí. Que en esto sí que podemos trabajar, pero de más arriba no sé si nosotros ahí podremos hacer algo, pero en esto estamos seguros de que sí. Pero sin embargo han votado en contra, ni siquiera se han molestado en hacer enmienda a la totalidad, porque no son capaces de decir absolutamente nada, porque ¿qué van a decir? ¿Para no pillarse los dedos ellos? No pueden decir absolutamente nada. Entonces votan en contra y ni comisión de investigación. Si esto no es verdad, es muy fácil callarme la boca, es muy fácil callarme la boca a mí y a todos. Hace una comisión de investigación que se investigue. Y claro, no quieren investigar. Terminamos con Torrejón, ciudad de los festivales. Y hay bastantes cosas que contar sobre ello. Empezamos. El Urban Festival trajo a J.C. Reyes en un concierto polémico. Más Madrid pedía explicaciones sobre el recital del cantante. Pedíamos explicaciones porque hay mucha gente que está muy disgustada, porque hay mucha gente que le hacía ilusión este tipo de concierto, y sin embargo pues lo que nos cuentan es que ha durado 40 minutos, y nosotros en el contrato teníamos estipulado que durara al menos un mínimo de 60 minutos y ha durado muchísimo menos. Entonces un concierto que nos ha costado una pasta, porque es que nos ha costado una pasta, y que luego encima la gente no se sienta a gusto en el concierto porque dure tan poco, pues nosotros pensamos que esto no podemos permitir que vuelva a suceder en el futuro, y por consiguiente queremos ahí que le pueden responsabilidades, que se investigue el tema o sea, creemos que podría haber un incumplimiento del contrato, porque se mire a ver si efectivamente ha sido un incumplimiento del contrato, porque lo único que nos faltaba es que después de la pasta que nos gastamos en los conciertos, encima la gente no se sintiera a gusto. Llegamos a las fiestas, el Summerfest, con el reparto de entradas, estaban las de pago y las invitaciones para torrejoneros. Y una vez más, lío tremendo, se agotan enseguida, el sistema colapsado y colas aquí detrás. Y es que lamentablemente el ayuntamiento había firmado un contrato para que se ocupara de la gestión de la seguridad y de las entradas. Y luego se retractaron, y luego dijeron que no, y que se iban a ocupar ellos porque se iban a ocupar de otra manera, que iba a garantizar que todo iba a funcionar bien. Pues mire, yo sé los buenos gestores que son, es que ellos son los que tienen experiencia en gobernar, es que ellos son los buenos gestores, pues la cosa no se les está dando bien, y eso que es su punto fuerte. Y como no hay dos sin tres, en septiembre llegan otros dos macrofestivales, el Brava y el Salvaje. Ayer por la paz en Palestina convocaba una concentración pidiendo la cancelación. ¿Por qué? Madrid Salvaje y el Brava sí, pues es que estos festivales los ha comprado el fondo de inversión KKR, y entonces este fondo lo que se dedica es un fondo pro-israelí que lo que está haciendo es edificar en suelo palestino. Entonces todos esos festivales están manchados de sangre, en tanto en cuanto el fondo KKR lo que está haciendo es que está utilizando los beneficios, el dinero que tiene, para en todos los terrenos que han sido masacrados construir edificios para la venta, no para los gazatíes. Nosotros pensamos que esto es absolutamente intolerable, y no solo lo piensa en la plataforma por la paz de Palestina, es que hay muchos artistas que ya se han dado de baja al conocer este hecho. Entonces, nosotros pensamos que no podemos avalar, como una institución, como la institución que somos, no podemos avalar la masacre del pueblo palestino. Eso no se puede avalar. Es verdad que no se avala de primera mano, se avala como de segunda mano, como consecuencia de. Pero es que las obras que hacemos, nuestras acciones, tienen consecuencias. Y estos festivales lo que están haciendo es que de una manera indirecta están avalando al gobierno genocida de Netanyahu.
Más cosas, dentro de 2 días comienzan las fiestas y por aquello de que el calor va a ser impresionante probablemente, se van a instalar toldos, pero los toldos llegan con sorpresa, son patrocinados por una marca de cerveza. Sí, por Mao. Nosotros pediremos explicaciones por este motivo. Estamos esperando a que sucedan las fiestas para ver cómo se van a desarrollar los acontecimientos y en función de esto pediremos explicaciones. Y también sobre las fiestas, se anunciaba la semana pasada y ya están pintando las líneas. Hay zona verde en toda la zona del parque, de la zona de Fresnos, para que solo los residentes puedan aparcar. A mí esto me llama especialmente la atención porque habían construido un parking en altura precisamente para que estos problemas no sucedieran. Y yo lo que veo es que se les va de las manos. Se les va de las manos. Ellos tienen un modelo de ciudad, que es el modelo de ciudad de las fiestas. Pero luego hay un Torrejón que va a 2 velocidades. Luego las necesidades de los vecinos no están cubiertas, que es lo que ha pasado con el barrio del Rosario. Pero para las fiestas, a toda bombo y platillo, los mejores cantantes, las mejores actuaciones, pero no están totalmente preparados para ello. Ni estaba el recinto de los conciertos preparado con el tema de los baños y demás, como hemos demostrado en los anteriores eventos, ni lo está ahora. No estamos preparados para recibir a tanta gente como se está planteando. Y esto es lo que implica, son colapsos en el tráfico y en el tema del aparcamiento, que no va a ser única y exclusivamente en la zona de los Fresnos. La verdad que los Fresnos van a sufrir bastante todo el tema de los ruidos, pero con el tema del aparcamiento, en realidad lo van a sufrir todos los barrios colindantes. Y no es la manera única y exclusivamente de solucionarlo. Yo creo que hay que adoptar otra serie de medidas para garantizar la seguridad diaria de todos los ciudadanos. Precisamente en previsión de que efectivamente si hay zonas reservadas para los residentes, va a haber un problema gordo de aparcamiento. Están en el folleto de fiestas, anuncian directamente que conviene que la gente vaya a pie o en transporte público a las fiestas. Pero eso ya lo sabíamos de antes, que conviene que vayan a pie. ¿Sabes cómo no van a ir? En carril bici. En carril bici no van a ir. Porque el carril bici es un anillo ciclista que está fatal, que todavía no lo han arreglado. Y esto que me dijo a mí el señor Díez, que lo iban a arreglar. Pues no. El carril bici me parece a mí que no van a poder ir. El patinete me da a mí que tampoco. Así que veremos a ver cómo lo resuelven. Y terminamos con otro asunto. El mes de junio, además de el mes de las fiestas, también es el mes del orgullo. Y por eso hoy una gran bandera del movimiento LGTBI presidía el Salón de Plenos. Sí, efectivamente. Nosotros ya habíamos llevado una moción el año pasado para que hubiera actividades pro orgullo, para que hubiera actividades en este mes. No solamente para que hubiera actividades en este mes, sino para que se colgara la bandera en el balcón del ayuntamiento, sino para que además se tomaran medidas, actividades que fueran en contra de la LGTBI-fobia. Que hubiera actividades, especialmente de formación, que nos ayudaran en este sentido, porque los informes son demoledores con respecto a la LGTBI-fobia en nuestra ciudad. Y por consiguiente no nos ha parecido bien. Es verdad que celebramos que haya algunos cambios, está habiendo algunos cambios, pero no nos ha parecido bien que hagan una actividad, una charla en la Casa de la Cultura, de puertas para adentro, cuando lo que hay que hacer es visibilizarlo, cuando lo que hay que hacer con este tema del orgullo es sacarlo de puertas para afuera, hacer un evento en la calle, como lo está haciendo. Ya no te pido que hagan lo que Coslada, que hacen un montón de actividades. Te pido que me iguales lo de Alcalá, que gobierna el PP con Vox, que haya una manifestación en contra de la LGTBI-fobia, que haya una manifestación por el orgullo. Y tampoco, no sé, o sea, yo creo que en este sentido hay que dar unos pasos más firmes y más amplios, porque los pasos que estamos dando todavía son muy cortitos. Y hombre, una ciudad que se vanagloria
que es el LGTBI friendly, no podemos dar estos pasos tan cortitos. Sobre ese asunto de que Torrejón efectivamente forma parte de la red de municipios por la diversidad, hace unos días recibían el premio Diversa dentro de las celebraciones del Mado de Madrid. Lo cual nos ha sorprendido mucho, porque ¿en base a qué se han hecho en base a qué se han dado estos premios? Nos ha sorprendido muchísimo, pero en cualquier caso vamos a llevar una moción para que de verdad haya un orgullo en Torrejón y medidas contra la LGTBI-fobia el próximo mes.